¿Quién piensa que Dios es grande? Amén. Estaba diciendo a Emerson que esta canción, pues yo la cantaba con mucho sentimiento hace ya pues, unos 10, 12 años, porque Emerson y yo empezamos nuestra relación a distancia. Y yo mientras en el proceso de la prueba, pues yo cantaba esta canción, ¿no? Y esperando en que Dios es grande y que podía hacer milagros. Y ya llevamos 8 años casados. Y hombre, estas canciones pues remueven, ¿no? Lo que el Señor puede hacer con nosotros, lo grande y los milagros que puede hacer el Señor con nuestra vida. Bueno, la semana pasada, ¿qué estuvimos viendo? ¿Alguien se acuerda del mensaje de la semana pasada? ¿Y las visiones? Y ya está. Que el Señor seguía contando con nosotros, ¿verdad? Ya seamos jóvenes o ancianos, y que el Señor nos iba a dar visiones y sueños, ¿no? Para expandir su reino y su obra, ¿verdad? Y fue un tiempo muy especial porque pudimos, pues, dar un reconocimiento a las personas mayores de nuestra iglesia, y la verdad que fue un culto muy bonito, muy especial, ¿no? Y yo reflexionaba que si nos damos cuenta, el mensaje del Señor siempre es el mismo. Siempre es el mismo, porque Él no cambia, ¿no? Pero nosotros no somos capaces de obedecerlo. Y la obediencia a veces parece como si fuera algo muy pesado, ¿no? Es que hay que obedecer. Pero el Señor nos enseña que la obediencia se hace a través del amor, ¿no? Y nosotros pues intentamos obedecer al Señor porque es un acto de amor. Y pensaba en esta semana en esto, ¿no? Y yo sé que hoy debería de tocar una predicación sobre la Reforma Protestante, que se celebra el 31 de octubre, o sobre Halloween, a ver por qué no podemos celebrar Halloween. Pero yo sé que es lo que tocaba, pero el Señor hablaba a mi corazón, ¿no? Que como el mundo está hecho una locura, vamos a hablar de otras cosas. Porque hay una guerra muy injusta de todo lo que está sucediendo, ¿no? Yo no paro de darle vuelta, ¿no? Donde todos mueren, hablábamos el jueves a la salida del culto, ¿no? Todos están muriendo, ya sean malos, buenos, justos o injustos. Una guerra nunca es justa. Mueren buenos, malos, inocentes. Y el mundo, veis las redes sociales y el mundo sigue avanzando como si no pasara nada al otro lado del mundo, ¿verdad? Y reflexionaba sobre el término de justicia, la justicia. El Señor me lleva hablando varias semanas, sobre todo en los cultos de oración, ¿no? Lo que es la justicia de Dios, ¿no? Y sé que es un término muy amplio, muy profundo, que no podemos definirlo en estos 30 minutos, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Y hay un texto que es uno de mis favoritos, que es Miqueas 6:8. Miqueas 6:8, que dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que espera de ti el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Quién conocía este texto? Este no es muy conocido. Ya se te ha dicho lo que es bueno. Practicar, amar y humillarte. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el texto central, ¿vale? Aunque hoy veremos solo lo que es practicar la justicia, aunque lo veremos un poco por separado, pero no se pueden separar en sí. Una cosa va de la mano de la otra, ya lo veremos, ¿no? Con este tiempo vamos a intentar comprender como iglesia lo que espera el Señor cada uno de nosotros, primero de forma personal y luego como comunidad, ¿no? Aquí en Águila, como el cuerpo de la iglesia aquí en Águila, ¿no? El tema de la justicia de Dios, si Dios es justo o no es justo, es un tema muy amplio y muy complicado, porque lo medimos según nuestra justicia, ¿verdad? O lo que estamos viendo, ¿no? Pero no lo veremos hoy, porque hoy lo que veremos es lo que Dios espera de nosotros. No lo que nosotros esperamos de Dios, que Él sea justo o no, sino que dice el versículo, lo que el Señor espera de nosotros. Veremos cómo se practica la justicia o qué significa este término de practicar la justicia. Cuando el profeta Miqueas, que es el texto que hemos leído, se dirige a las naciones de Israel y Judá, diciéndoles esto, lo que espera el Señor de estos habitantes, vivían en una auténtica locura en este tiempo. El pueblo era consciente de que no estaban bien espiritualmente. Y el pueblo se dirige al Señor preguntándole, ¿por qué sabemos que no estaban bien ellos? Porque en los versículos anteriores del texto que hemos leído de Miqueas dice en el versículo 6 y 7, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o becerros de un año?
¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Es fuerte. Aquí el pueblo estaba tan desesperado por el perdón del Señor que están dispuestos a llegar al extremo de sacrificar o ofrecer al Señor sus propios hijos. Parece que aparentemente el pueblo quiere buscar a Dios, ¿no? Quería a través de los ritos y los sacrificios querían el perdón de sus pecados. Pero no tenían lo más importante, que era el amor, el temor y la gratitud al Señor. Querían limpiar sus pecados, querían limpiar su maldad, sus actos a todo coste. Aquí vemos al pueblo, ¿no? Incluso, como hemos dicho antes, sacrificar a sus propios hijos. Pero no había arrepentimiento, lo que se puede ver aquí, ¿no? Por eso, en el siguiente versículo, el profeta Miqueas les reprocha la falsedad y la hipocresía y les dice: ya se te ha dicho lo que es bueno, o sea, ¿de qué vale que sacrifiques a tu propio hijo? Ya se te ha dicho lo que es bueno, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha esperado ya se te ha dicho lo que se te espera de ti el Señor. No espera que sacrifiques a tus hijos y mates 2.000 millones de animales para el perdón de tus pecados, sino que practiques la justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Eso es lo que esperaba el Señor del pueblo, ¿no? Que nada valían sus ritos. Entonces, ¿qué es practicar la misericordia? La Biblia nos revela que Dios es un juez justo, el juez justo de toda la tierra, ¿verdad? Vemos muchas imágenes de Dios como un juez justo. Así que Él nos demanda también que nosotros también vivamos con esa justicia, con nuestros actos, ¿verdad? Para ponernos en el contexto de este texto, las naciones de Israel y Judá tenían unas balanzas falsas y unas bolsas de pesas engañosas que engañaban al pueblo y sobrecargaban al pueblo, ¿no? Robaban las herencias, las casas, oprimían al pobre, les quitaban sus bienes, a las mujeres las echaban de la casa, los jueces no actuaban con justicia, sino con corrupción, los sacerdotes no enseñaban al pueblo bien, aborrecían lo malo, aborrecían lo bueno y amaban lo malo, practicaban el pecado, pecaban contra el prójimo y contra Dios. Por esta corrupción total del pueblo, Dios le demanda hacer justicia. Y yo pensaba, ¿esto no me suena mucho a 2023? Todo el mundo decimos, uy, es que antes no pasaban estas cosas. Pero esto es igual. Y mi pregunta para vosotros hoy, para mí también, ¿tus obras son justas? ¿Tus acciones son justas? Porque también me pensaba, el no hacer nada ante la injusticia también es injusto. Lo vuelvo a repetir. El no hacer nada ante la injusticia también es injusto. El concepto bíblico de justicia significa lo que le cabe a medida, lo que le queda justo. Como cuando un traje tú dices, esto me lo voy a probar y a ver, perfecto. Pues eso es el término justo o justicia en la Biblia, ¿no? Que no hace falta hacer ningún cambio. Y en la Biblia vemos, entre otros, que Dios declara a personas justas, ¿no? Uno de ellos fue Noé. Dice que Noé era perfecto en todas sus acciones, pues siempre anduvo con Dios. Y Dios lo llama que era una persona justa. Y la medida de la justicia es la norma de la ley. Vamos a ir desarrollando esto. Así que una persona es justa a medida que cumple la ley de Dios. Eso es el término bíblico más o menos de lo que es la justicia. Como ya sabemos, la ley de Dios en su conjunto se resumen en dos cositas, ¿verdad? A ver quién se acuerda. Amar a Dios y a tu prójimo. Vamos a leer Mateo 22 al 36. Rápido. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, que dice:
Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Luego, en Marcos lo vuelve a repetir. Dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Un resumen de la ley. En Dios como en el hombre, la justicia, escucha, es la consecuencia inmediata de su santidad, de su integridad. Por eso nuestra justicia es equivocada. ¿Por qué? Porque no somos totalmente santos hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Me he hecho entender? Si entendemos, ahora vamos a ir desarrollándolo, si entendemos que la justicia es cumplir la ley de Dios, el no cumplirla, la ley de Dios, ¿qué es? Injusticia. O sea, somos injustos. Y como he dicho antes, Dios es justo porque es santo. Entonces nosotros somos injustos y pecadores. ¿Qué viene a ser lo mismo? Siendo injusto, estoy pecando. Cuando somos personas injustas, pues estamos pecando. ¿Sí? ¿Me hago entender el desarrollo? Cuando una persona es injusta, está actuando mal. Es lógico, ¿vale? Y si actúa mal, pues está pecando. Vamos a ver esto en otro texto de Romanos y vamos a ver textos bastante largos, ¿vale? Romanos 3, del 9 al 20, en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más sencilla. ¿Está ya? Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. ¿Quién está bajo el poder del pecado? Todos. Como dice las Escrituras, esto lo hemos visto en los jueves, los Salmos. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea por sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar la paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Un poco liante. Suena a 2023 también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a hacer lo que Dios nos dice que es justo y practicar la justicia? Si no somos capaces de buscarle ni hacer lo bueno, ni cumplir una ley tan sencilla que hemos dicho que son 2 pasos, amar al Señor y al prójimo. Ahora bien, vamos a leer lo que sigue después de este texto, ¿no? Que lo ha leído Dani al principio. Porque en sus palabras encontramos también el regalo más grande, ¿no? Por eso Él es justo, porque Él siempre nos muestra el problema, pero después siempre nos da una solución. Porque sabe que somos incapaces por nosotros mismos de ser santos y justos, es verdad. Tiene que venir Él a enseñarnos, y no solo eso, sino que viene a hacerlo por nosotros. Es lo increíble de nuestro Dios, que Él viene a por nosotros, ¿vale? Este texto lo que nos hace es como que, me pensaba como que cuando nos miramos en un espejo. Nos ha pasado muchas veces que vais al trabajo o hacéis lo que tengáis que hacer y cuando llegáis a casa y os miráis en el espejo, ¡uy, madre mía, qué cara llevaba! Vaya manchurrón que tenía en la cara. ¿Nos ha pasado? Pues así es la Biblia con nosotros. Cuando el Señor nos habla a través de sus palabras, vemos lo mal que hay en nosotros y el Señor hace. A ver, voy a quitarte estas manchas, voy a quitarte esto, para que tú no te ensucies ni ensucies a los demás. Pues esto es lo que hace este texto con nosotros, nos muestra lo incapaces y lo injustos que somos delante del Señor. Vamos a leer lo siguiente de Romanos 3, del 21 al 31, que lo hemos leído al principio. Esta es la solución. Pero ahora, tal y como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas,
Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y todo es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. ¿Jesús es para algunos? Para todos, sea quien sea. Pues todos hemos pecado. O sea, si fuera para algunos, Dios no sería justo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente, o sea, no tenemos que ir al templo a sacrificar 2.000 millones de ovejas y gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Yo me ponía a pensar, es como si el Señor, yo me quisiera mirar en el espejo, me limpiara, espérate que yo me pongo delante tuya para que no se te vea. O cuando Él nos cubre con su gracia para limpiar esos pecados que nos impiden acercarnos al Señor. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas a los ojos de Dios, justas a los ojos de Dios, cuando creen en el sacrificio de su vida al derramar de su sangre. ¿Cuándo qué? Cuando creen. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, o sea, miraba a todas las generaciones, y de ese modo nos incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y los pecadores lo hacen justo a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Me vais siguiendo? ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. No es por mucho que hagamos, no es por mucho que dejemos de hacer. Está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justa a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿esto significa que nos olvidamos de la ley? Por supuesto que no, tampoco. De hecho, solo cuando tenemos fe podemos cumplir verdaderamente la ley, porque cuando el Señor entra en nuestro corazón, nos vemos en el espejo reflejado y decimos, uy, yo no puedo ir por este camino, yo tengo que ir limpia, yo tengo que practicar la justicia que viene del Señor. Así es como nos trata Dios, nos hace justos y santos, no por lo que hagamos, no por lo que merezcamos, es lo que reflexionaba yo, no por lo que hagamos, no por lo que merezcamos, sino porque lo necesitamos. Esto es muy importante para entender la gracia del Señor, no por lo que merezcamos, sino porque lo necesitamos, para que no seamos orgullosos. Si yo pudiera ganarme el favor de Dios con todas mis buenas obras, yo no cabría en mi pellejo, ¿verdad? Ya nos ponemos las escalas de quién es más santo y quién no. Para no hacernos orgullosos ante Él, porque todo es obra de Él. Solo tenemos que creer, solo es fe. Y es tan difícil a veces. ¿Por qué? Es por gracia, porque así solo podemos ser humildes ante Dios. Solo así podemos tener esa humildad delante del Señor. Y por consecuencia podemos entender y poder practicar esa obediencia, esa justicia por amor a Él. Si hubiera sido por mi parte, yo ya lo hago porque yo ya me lo he ganado. Cuando entendemos, siempre me gusta repetir esto, cuando entendemos el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesús con nosotros para que podamos practicar su justicia, amar la misericordia y ser humilde ante Dios, todo cambia. Pero tenemos que entender ese sacrificio. Si no lo entendemos, es muy complicado practicar esa justicia.
Porque también cuando entendemos este acto de amor tan grande que Él ha hecho por nosotros, podemos amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Eso no es un concepto que por mucho lo memoricemos, se va a producir. Y como Él nos ha dado lo que necesitamos y no lo que merecemos, podemos hacer también así y mirar a los demás de esa manera. Podemos amar a los demás como a nosotros mismos. Cuando entendemos eso de parte del Señor, cuando esa idea entra en nosotros, podemos entender que a los demás también los podemos mirar así y darles lo que necesitan y no lo que merecen. Por eso en Mateo 5 dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué quiere decir esto? Pues pensaba que la justicia es santidad, es la santidad, la fidelidad y el cumplimiento de los mandamientos de Dios, ¿vale? Por eso el Señor nos dice que seremos bienaventurados, dichosos, gozosos, alegres, porque quien obedece al Señor no va más tranquilo por la vida. Porque como leímos anteriormente, el injusto no busca a Dios. Va por el mal camino, no hace lo bueno, pero si practicamos la justicia, si tenemos esa hambre de practicar lo bueno, de buscar la santidad delante del Señor, de ir recto en sus caminos, el Señor no nos va a saciar esas ganas. También el Señor dice, el Señor Jesús, un texto muy famoso que dice: buscad primeramente el reino del Señor y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y este es un versículo muy famoso y muy usado para, sobre todo cuando tenemos alguna necesidad, ¿verdad? Algo que estamos buscando de parte del Señor. Pero pensaba en el término justicia y a veces que nos perdemos la gran profundidad del texto, ¿no? Dice que buscar primeramente el Señor, primeramente al reino del Señor, ¿no? Es hacer que Él sea el que dirige nuestra vida. Que busquemos cada día que el Señor sea nuestro Señor, que sea el Señor de tu vida, la dependencia total de Él. Vivir por fe. La fe en Cristo nos hace justos. Y luego buscar la justicia es practicar la santidad. Eso no viene solo. La santidad no entra el Señor en tu corazón, ya no peco más. No, hay que permanecer, hay que buscar hacer lo bueno, hay que esforzarse, hay que perseverar. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos si no lo buscamos en intimidad. Si no es el que gobierna nuestras vidas, no podemos hacerle frente al pecado. No podemos luchar con nuestras propias fuerzas contra el pecado. Solo su Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer esas ataduras, ¿no? Y el que nos ayuda a que no seamos injustos con los demás y contra Dios. Para mí esta predicación es un poquito espesa, un poco complicada. La justicia de Dios, las injusticias que nos ocurren, también pensaba, porque el término justicia puede ser muy amplio, ¿no? Si yo soy justo o no, son otras preguntas también que salían conforme iba reflexionando en este texto y lo estaba estudiando, ¿no? Pero como dije al principio, esta predicación se refiere a practicar la justicia, porque esto es lo que estamos viendo en este texto, ¿no? Yo te animo a que esta semana sigas meditando y pensando en todos estos términos sobre justicia, lo que es la justicia del Señor y cómo nos hace justos el Señor ante sus ojos, como hemos visto. Solo por la fe Él te hace justo. Solo hay que creer. Y quieres que vivas conforme a esa justicia, a su justicia, no la que el mundo, la que tú creas o la que los demás creen, ¿no? Que practiques lo que es justo, que dejes atrás el pecado, pero solo dependiendo de Él. Y busca el reflejo de su presencia, para que Dios te diga dónde tienes esas manchitas, esas cosas sucias, y deja que Él te las vaya limpiando y sanando. Y por eso en el texto pone primeramente practicar la justicia. Primero pone practicar la justicia, porque cuando entendemos y asimilamos la misericordia que tiene el Señor con nosotros cada día, cuando entendemos ese sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros, es cuando podemos amar la misericordia. ¿Qué significa esto? Pues mirar a los demás con la misma misericordia que el Señor nos mira a nosotros. Y del mismo modo, cuando entendemos quién es Dios, cuando lo entendemos podemos humillarnos ante Él.
Cuando no entendemos quién es Dios, pero cuando vemos su gloriosa majestad y nos desbordamos, podemos sentirnos ponernos humildes delante de Él, ¿no? Y no creernos nuestros propios dioses, porque muchas veces vamos por la vida como si el Señor no tuviera que perdonar nada, y nos tiene que perdonar. El Señor nos llama a un nuevo tiempo, nos llama a recordarnos lo que ya se nos dijo que espera el Señor de nosotros, que practicarla, que amemos la misericordia y que seamos humildes ante Él. El Señor quiere usarte y quiere usar a esta iglesia grandemente para que seamos unas personas justas, justificadas, que viven rectamente. Eso significa que viven en santidad, para que dar a conocer que nuestro Dios también es santo, porque lo que somos habla de nuestro Dios y que Él es justo, ya que nuestros actos, nuestro testimonio habla más que nuestras propias palabras. Si esta iglesia cumple estas cosas que nos pide el Señor, yo pienso que será una iglesia obediente a los mandamientos. Si es una iglesia obediente a los mandamientos de Dios, será una iglesia imparable. Porque el que ama al Señor, si amamos al Señor, esta iglesia será una iglesia sana, una iglesia saludable, santa, justa, que busca la presencia del Señor. Una iglesia imparable en las manos del Señor. Una iglesia que sea luz para águila. Una iglesia que puede levantar al caído, que puede defender a los débiles, que puede ser justo ante las injusticias. Pero no es la iglesia la institución, ¿no? Sino tú. No la iglesia que haga, no, nosotros. Yo quería retar esta semana a buscar esta justicia del Señor. ¿Qué es la justicia del Señor? A buscar cómo obedecer a Dios y sus mandamientos. ¿Qué es lo que te reclama el Señor hace mucho tiempo que no le estás obedeciendo? A buscar cómo reconciliarte delante del Señor en tu intimidad, para que esta iglesia sea imparable, porque pertenece a esta comunidad, y que esta iglesia pueda ser activa en las manos del Señor. ¿Y cómo? Porque después, en un rato, ya me pongo a comer y ya se me ha olvidado la predicación. Sara ha predicado de la justicia. No me he enterado mucho. ¿Cómo podemos practicar esto? Yo no sé si os acordáis los que estuvieron colaborando con la campaña de los niños, que yo les hice poner una alarma a las 7 de la tarde para que estuvieran orando por la actividad. Pues hoy quiero hacer lo mismo. ¿Quién ha traído el teléfono móvil? Sacar el móvil, venga. Como en el colegio, todos juntos. Vosotros conocéis mejor que nadie, bueno, el Señor os conoce mejor que nadie, pero vosotros sabréis en qué momento del día podéis estar más tranquilos, seguramente. En mi caso, cuando David se duerme la siesta. Pero pensad en un momento del día en el que seguro que vais a estar tranquilos, ya con las cosas que tenéis que haber hecho, descansados, la hora que sea. Hay gente que prefiere por la mañana muy temprano, hay gente que cuando está tranquilo es al mediodía, hay gente que es en la madrugada. Pues poner una alarma a esa hora. Si lo podéis hacer ahora para que luego no se os olvide, mucho mejor. Poner esa alarma. A lo mejor hoy sí os acordáis, pero mañana se os olvida. Y en el momento que suene esa alarma, busca la presencia del Señor. Dejad lo que estáis haciendo, porque muchas veces perdemos el tiempo mirando el teléfono y un vídeo, otro vídeo. Poneros una alarma a esa hora que solo vosotros sabéis, que estáis solos y que estáis tranquilos, para buscar esa presencia del Señor, para buscar esa justicia del Señor, que os ayude. Yo os animo que en este tiempo, cuando suene la alarma, que estéis en oración, que también leáis pues, todo el libro de Romanos que habla sobre este término de justicia y que reflexionéis, que busquéis la presencia del Señor. El jueves pasado o el anterior vimos que el lugar más seguro era la presencia del Señor cuando estamos a los pies de Jesús. Por eso es lo que quiero animaros esta semana, que busquéis esa presencia, esa justicia que viene delante del Señor, no la que quiere el mundo. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.
Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque no somos conscientes de que eres el creador del universo, de las estrellas, de los cielos, del mar, de las mareas, de las tempestades. Eres nuestro creador, Señor, que nos crea perfectos, Señor. Que no tenemos que preocuparnos porque nuestro corazón funcione, nuestra mente funcione, nuestra sangre fluya, Señor, porque tú todo lo tienes controlado y nos creaste perfectos, Señor. Y este Dios, Señor, tan grande, viene a buscarnos, Señor. Y a veces vivimos nuestra vida, Padre, sin darnos cuenta de lo grande que eres, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu mensaje no cambia, Señor. Y ya se nos ha declarado lo que es bueno delante de ti, Señor, que practiquemos la justicia, que amemos la misericordia, Señor. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer una iglesia justa, santa, Señor, delante de ti, Padre, para que podamos dar testimonio de quién tú eres, Señor. Que podamos ser unas personas íntegras, Señor, para dar testimonio, Señor, de tu luz, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ver a los demás como tú nos ves, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros que te busquemos en la intimidad en estos días, Señor. A revelar, Señor, esos pecados, Señor, que a ti no te agradan, Señor, y que no son justos delante de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu Espíritu Santo, Señor, que siempre, siempre está con nosotros, Padre Santo. Te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.